Muy buenas noches a todas y todos. En nombre de las entidades que organizamos este coloquio, nos sentimos profundamente agradecidos con la participación de cada uno de ustedes y especialmente también agradecidos por la enorme concurrencia que venimos teniendo ayer y nuevamente hoy. En la noche de ayer tuvimos oportunidades de conversar acerca de la declaración conciliar nuestra edad. Como todos sabemos, ha sido un disparador que ha cambiado radicalmente la historia de las relaciones entre las religiones. Podemos decir que a partir de nuestra etapa y todos los desarrollos posteriores, religiones que habían sido de algún modo enemigas entre ellas, pasaron a ser todo lo contrario, pasaron a ser amigas y amigas en el más completo sentido de la palabra. Por supuesto que esta amistad que nació, que se sigue alimentando entre las diferentes religiones y también entre las iglesias cristianas, porque también el ecumenismo, que no fue tratado ayer, pero que también ha tenido una importancia capital a partir del decreto sobre ecumenismo del diálogo del Concilio Vaticano II, entienden que en razón justamente de este respeto mutuo, de esta valoración mutua, de este cariño mutuo, somos todos responsables unos y otros de asegurar la más plena libertad religiosa de cada persona, más allá de la fe de cada uno. Por supuesto, eso es un tema que a veces nos desafía, ¿no? Porque muchas comunidades de fe se sienten también llamadas a transmitir su mensaje al conjunto, a todos, y eso a veces podría significar quizás un conflicto, ¿no? Un conflicto teológico entre la misión y, por otro lado, también la libertad religiosa. Pero justamente la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae y documentos posteriores sobre los cuales dialogaremos esta noche, nos han mostrado un rumbo, nos han marcado un rumbo acerca de cómo tener un sano equilibrio entre el derecho de cada comunidad de fe de poder compartir su expresión de fe con todas las personas, y por otro lado el derecho de cada uno de nosotros de poder profesar en absoluta libertad su religión. Afortunadamente vivimos en un país y en una región del mundo en donde la libertad religiosa está consolidada, pero también somos testigos que en otros países del mundo, en otras regiones, es todo lo contrario, y no solamente que es todo lo contrario, sino que hasta hoy continúa siendo motivo de conflictos. Por ello hemos querido invitar esta noche a Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que también abarca los temas de ecumenismo y diálogo interreligioso, para que nos haga una presentación sobre un documento más o menos reciente de la Comisión Teológica Internacional acerca del diálogo interreligioso. Entonces quiero invitar a todos a recibir a Monseñor Javier del Río con un aplauso. Gracias a todos. En primer lugar quisiera agradecer a la comisión que ha organizado este coloquio, estos 2 días. Realmente han hecho un trabajo excelente, lo vienen preparando desde cerca de 2 meses atrás, y quiero agradecerles a cada uno de los que han participado y por supuesto al rector y a la comunidad de este seminario de Santo Toribio, que nos acoge con tanto cariño. El tema que voy a presentar es la libertad religiosa en los pontificados de Francisco y de León XIV, en el 60º aniversario de la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II.
Esta declaración fue uno de los documentos más apasionadamente debatido por los padres conciliares. Fue aprobada el 7 de diciembre de 1965, por eso estamos aquí reunidos con motivo de este 60º aniversario. Fue aprobada en las vísperas del día anterior, el 7 de diciembre, el día anterior a la clausura del Concilio Vaticano II. Tuvo 2.308 placet, o sea, votos a favor, solo 70 no placet y 8 votos nulos. Es decir, que nos transmite la visión prácticamente unánime de los padres conciliares. Consta de 15 parágrafos, cada uno de varios párrafos, por lo cual no resulta posible presentar todo el documento esta noche. Pero sí quisiera decir que este documento, sin dejar de reconocer que no siempre los católicos y en general los cristianos hemos tenido un comportamiento evangélico en esta materia, dice así el documento, ahora, con esta declaración, en nombre de la recta razón y de la revelación, la Iglesia ha proclamado un verdadero derecho a la libertad religiosa, en virtud del cual, cito el documento, todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, de modo que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Es lo que dice el documento. Los límites debidos se entiende que es el orden, son los límites que impone el orden público, ¿no? Esto significa entonces que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que deriva de la dignidad de la persona humana, que por su misma naturaleza tiene el derecho y el deber de buscar la verdad, y solo puede hacerlo de modo verdaderamente humano si es efectivamente libre. En virtud de esa libertad podemos ordenar nuestra vida personal y social hacia Dios, a cuya luz comprendemos plenamente la identidad, el sentido y el fin de nuestra existencia. Negar o limitar ese derecho, promoviendo una visión reductiva del ser humano, conduce necesariamente a generar una sociedad injusta, porque encierra al hombre en la inmanencia y lo deja en manos de sus intereses momentáneos y pasajeros, atentando de este modo contra el bien común. Lamentablemente, desde hace algún tiempo se está imponiendo una cultura global y una supuesta ética mundial, según las cuales la cuestión sobre Dios debe ser recluida en la esfera de lo privado y no debe influir en la vida pública, valiéndose de las nuevas tecnologías, del poder de organismos internacionales y del trabajo permanente y bien remunerado de ciertas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, se promueve lo que el Papa Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte y el Papa Francisco denominó la cultura del descarte. De este modo, a través de esta campaña, que es una campaña global, en la cual se invierten miles de millones de dólares cada año, cada vez son más los intelectuales, los académicos y los gobernantes que tienden a seguir las nuevas normas de un sistema ético, entre comillas, postmoderno, sin analizar cuidadosamente su origen y sus implicaciones. Negando la posibilidad de conocer la verdad y, en consecuencia, desconociendo toda exigencia proveniente de la misma, se pretende hacer del relativismo el fundamento filosófico de la democracia. Sin embargo, la negación de la existencia de una verdad absoluta accesible al hombre y, por lo tanto,
de la posibilidad de formular normas éticas universalmente válidas, termina llevando por su misma lógica interna a admitir la inmoralidad como algo moralmente aceptable y a despreciar el juicio de la misma razón natural, dejando como última medida del bien y del mal al solo propio yo y sus antojos. Todo queda entonces a merced de la fuerza de los votos, de las presiones de los lobbies, de intereses de grupos, y el triunfo pertenece a la razón de la fuerza y no a la fuerza de la razón. Por solo poner algunos ejemplos, en el año 2016, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos de América, un órgano consultivo del gobierno federal, publicó su reporte titulado Coexistencia Pacífica o Coexistencia en Paz, traduzco del inglés, reconciliando los principios de no discriminación con las libertades civiles. Este es el título del documento. En ese documento, esta comisión atribuyó a las comunidades de fe, en particular a las cristianas, una actitud de obstrucción al desarrollo de los derechos civiles y, por tanto, recomendó a los legisladores norteamericanos mantener tan al margen como sea posible las excepciones religiosas frente a las leyes que establecen los denominados derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la identidad transgénero. Según ese reporte, la religión estaría siendo utilizada como un arma y como un escudo por aquellos que buscan denegar a otros la igualdad. Ejemplos similares encontramos en iniciativas legislativas de diversos países, en virtud de las cuales los hospitales católicos, evangélicos, presbiterianos o de otras comunidades religiosas podrían ser forzados a practicar abortos, o en las normas que impiden que un funcionario se niegue a celebrar como matrimonio una unión entre personas del mismo sexo, funcionario civil. O también las recientes ley aprobada, por ejemplo, en Colombia, la ley de la eutanasia. O también podemos mencionar las normas que obligan que incluso en colegios confesionales se adopte la perspectiva ideológica del género a través de la llamada educación sexual integral, la famosa ESI, que ya se está introduciendo en nuestro país. Comentando el antes citado reporte de la Comisión sobre Derechos Civiles, Nicholas Sens explicó que la primera enmienda de la Constitución americana prohíbe al gobierno establecer una religión como obligatoria. Pero, dice este autor, cuando el gobierno federal declara como criminales y odiosas las creencias de la mayoría, sostenidas por la razón y vividas con compasión, entonces el gobierno está creando esencialmente una nueva fe pública y obligándonos a todos a adherirnos a ella. Pues bien, no son pocos los países que sea a través del Congreso, decretos del Poder Ejecutivo o sentencias del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional están imponiendo a sus ciudadanos la denominada ideología de género, castigando incluso con sanciones penales a aquellos que se pronuncien contra la misma o que no acaten sus postulados. Las leyes contra lo que denomina la LGTB-fobia, así como aquellas a favor de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, proyectos de las cuales ya existen en Perú, son solo dos ejemplos más. En esos casos, ni siquiera está permitida la objeción de conciencia, pese a que es un derecho declarado en nuestra Constitución política. No podemos decir entonces que no existen unas violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Gracias a Dios, en países como el nuestro, como lo acaba de destacar nuestro hermano Elías, no tenemos esas persecuciones, esas guerras
esos homicidios que encontramos en otras partes del mundo. Ciertamente no estamos en esa situación. Son millones de hermanos nuestros que sí viven en un permanente miedo a ser asesinados por sus convicciones religiosas. No es este el caso del Perú, pero tampoco podemos decir que en el Perú no se viola la libertad religiosa, porque ciertamente se pretende violar a través, repito, de normas de distintos grados del orden jurídico que nos impiden vivir conforme a nuestra conciencia, o que están, a través de las cuales se está obligando a los colegios a ideologizar a las nuevas generaciones. Es en ese contexto global que entre los años 2014 a 2018 la Comisión Teológica Internacional, dependiente de la entonces Congregación, hoy se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se dedicó a profundizar sobre la libertad religiosa y elaboró el documento La libertad religiosa para el bien de todos, que con el parecer favorable del Papa Francisco fue publicado el 21 de marzo de 2019. Es un documento más extenso que la Declaración Dignitatis Humanae, por lo que el tiempo tampoco nos permite presentarlo esta noche. Sin embargo, sí les recomiendo la lectura. Y, aunque no puedo presentarlo por completo, no quiero dejar de destacar que este documento, después de hacer un análisis de la situación de la libertad religiosa en el periodo postconciliar y de lo que denomina la reducción liberal de la libertad religiosa, cómo la libertad religiosa se está viendo disminuida por esta revolución liberal, entonces, y también por lo que se denomina el documento la ambigüedad del Estado moralmente neutro, aparentemente neutro, presenta la importancia de la libertad religiosa para la convivencia y la paz social, y de modo especial el diálogo religioso como vía de la paz. En ese mismo contexto global se comprende que, en concordancia con el magisterio y las acciones concretas de sus inmediatos predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco haya señalado el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la vida como los dos pilares fundamentales de una sociedad verdaderamente democrática. Derecho a la libertad religiosa y derecho a la vida. En algún momento, incluso, dijo el Papa Francisco que el derecho más importante, el primero, es a la libertad religiosa, porque sin ese derecho tampoco se puede asegurar el derecho a la vida. Pues bien, así en su primera exhortación apostólica, que todos seguramente recordamos, a poco tiempo de empezar su pontificado, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco escribió: un sano pluralismo que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, las sinagogas o las mezquitas. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes, sigue diciendo el Papa, no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso, concluye Francisco, a la larga fomentaría más resentimiento que la tolerancia y la paz. De esta manera el Papa Francisco, al empezar su pontificado, salió al alcance, al encuentro de esas corrientes que hay hoy día que pretenden, para usar una frase o una figura de Benedicto XVI, pretenden quitarle a Dios el derecho de ciudadanía y pretenden que la fe y nuestras creencias religiosas las guardemos en las sacristías o en los salones de los templos.
Poco después, a los pocos meses también de empezar su pontificado, en su peregrinación a Tierra Santa, en mayo de 2014, refiriéndose a la libertad de religión, el mismo Papa Francisco dijo: el respeto a este derecho fundamental es en efecto una de las condiciones irrenunciables de la paz, la fraternidad y la armonía. Dice al mundo que es necesario y posible encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes, que es posible encontrar una vía de convivencia serena, ordenada y pacífica. Y un mes después, en su discurso a los participantes en un congreso internacional sobre libertad religiosa, el mismo Papa afirmó: la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del hombre que refleja su más alta dignidad, aquella de poder buscar la verdad y adherirse a ella. Y reconoce en esa libertad una condición indispensable para poder desplegar toda su potencialidad. La libertad religiosa, continuó el pontífice, no es solo aquella del pensamiento o del culto privado, es la libertad de vivir según los principios éticos consecuentes a la verdad encontrada y vivirlos tanto de modo privado como público. Este es un gran desafío en el mundo globalizado, concluía Francisco, donde el pensamiento débil, que es como una enfermedad, abaja el nivel ético general en nombre de un falso concepto de tolerancia y termina por perseguir a aquellos que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas. Pero, como el derecho a la libertad religiosa incluye el derecho a no profesar ninguna religión, en su ya citada Evangelii Gaudium, el mismo Papa escribió que los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza. Y destacó el llamado Atrio de los Gentiles, creado por Benedicto XVI, como un nuevo areópago en el que creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, el arte y la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia. Así, en concordancia con la promoción de la libertad religiosa y también en continuidad con sus predecesores, el Papa argentino promovió igualmente el diálogo interreligioso e intercultural. Es decir, no solamente la libertad religiosa, sino el diálogo entre las religiones y el diálogo con las culturas. El documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que Francisco firmó el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al-Tayeb, y su posterior encíclica Fratelli Tutti, que firmó junto a la tumba de San Francisco de Asís en el año 2020, pretenden promover una cultura del encuentro en lugar de lo que él llamó una cultura del conflicto, una cultura del respeto y la atención en lugar de lo que el mismo Papa llamó cultura de la discriminación y la demonización. Lo que no significa, al decir el mismo Papa, algo se ha referido nuestro hermano Elías antes, lo que no significa que todos seamos más light, es palabra del Papa, o que escondamos las convicciones propias que nos apasionen para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. No se trata de eso, no se trata que escondamos nuestras convicciones ni que reneguemos de ellas, no se trata de eso. ¿Por qué? Sigue diciendo el pontífice, mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Fratelli Tutti, 282. En fin, podríamos seguir citando al Papa Francisco porque se ha pronunciado innumerables veces sobre libertad religiosa, sobre diálogo, etc. Pero toca aprovechar los minutos que me quedan, me he comprometido a respetar el tiempo, para hacer una referencia al Papa León XIV, que, fíjense,
pese a los pocos meses que tiene como papa. No, al contrario, no incomoda a nadie, ¿no? Estoy de chamba, ¿no? Ah, ¿verdad? No puedo, toco el micro. Toco el micro. Estamos grabando acá. Gracias. Ya empezando el pontificado, al día siguiente de la Eucaristía de inicio del pontificado, en la audiencia a los representantes de iglesias, comunidades cristianas, no católicas y otras religiones que participaron en esa celebración, haciendo referencia al camino andado por sus predecesores desde San Juan 23, León pidió que Dios nos ayude a atesorar su testimonio. Afirmó también que nuestro camino común puede, está hablando ante los líderes religiosos, nuestro camino común puede y debe entenderse también en un sentido amplio que involucra a todos según el espíritu de fraternidad humana al que me he referido antes. Hoy es tiempo de dialogar y construir puentes. Y después de agradecer a los asistentes concluyó: el testimonio de nuestra fraternidad, que espero podamos manifestar con gestos concretos, sin duda contribuirá a construir un mundo más pacífico, como lo desean a lo más profundo de su corazón todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Unas semanas después, con motivo del jubileo de los gobernantes, en el cual participaron también líderes religiosos, el mismo Papa les dijo que la acción política puede hacer mucho promoviendo las condiciones para que haya una efectiva libertad religiosa y puedan desarrollarse un respetuoso y constructivo encuentro entre las diversas comunidades religiosas. Creer en Dios con los valores positivos que de eso se derivan es en la vida de las personas y las comunidades una fuente inmensa de bien y de verdad. Y dirigiéndose a otros políticos, en este caso al Grupo de Trabajo sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso del Parlamento Europeo, el 29 de septiembre último, entre otras cosas, les dijo: trabajar por el diálogo interreligioso conlleva de por sí reconocer que la religión es un valor tanto a nivel personal como social. La dimensión religiosa, cuando es auténtica y bien cultivada, confiere calidad a las relaciones interpersonales y ayuda mucho a formar a las personas para vivir en comunidad y en la sociedad. Y qué importante, termina diciendo el Papa León, es hoy dar valor y significado a las relaciones humanas. En la misma línea, en la audiencia de los asistentes al Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, también en septiembre pasado, les dijo: reconocer que el otro es un hermano significa liberarnos de la ficción de creernos hijos únicos y también de la lógica de los socios que están juntos solo por interés. No es solo el interés el que nos hace vivir unidos, dijo León. Las grandes tradiciones espirituales y también la madurez del pensamiento crítico nos hacen ir más allá de los vínculos de sangre o étnicos, más allá de aquellas fraternidades que reconocen solo a quien es igual y niegan al que es distinto. Finalmente, hace menos de 2 semanas, a la delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación que ayuda en general a los cristianos de todo el mundo y tiene un ámbito de acción enorme, sobre todo a favor de los cristianos perseguidos, el Papa les dijo que la libertad religiosa no es meramente un derecho jurídico o un privilegio que nos conceden los gobiernos, y que cuando se niegue esta libertad se priva al ser humano de la capacidad de responder libremente a la llamada a la verdad. Lo que sigue, dice el pontífice, es una lenta desintegración de los lazos éticos y espirituales que sostienen a las comunidades. Y así la confianza da paso al miedo, la sospecha sustituye al diálogo y la opresión genera violencia. Cuando yo leí esta frase,
no espontáneamente me vino a la mente y al corazón nuestro Perú. Repito, fíjense, la confianza da paso al miedo, se pierde la confianza en el otro. Impresionante. La sospecha sustituye el diálogo, ya no hay diálogo. Y la opresión genera violencia. Impresionante. La defensa de la libertad religiosa, terminó diciendo el Papa peruano, por lo tanto, no puede permanecer en lo abstracto. La defensa de la libertad religiosa no puede permanecer en lo abstracto, sino que debe vivirse, protegerse y promoverse en la vida cotidiana de las personas y las comunidades. Concluyo. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que deriva de la dignidad de la persona humana. En virtud de esa libertad podemos ordenar nuestra vida personal y social hacia Dios, a cuya luz los creyentes comprendemos la identidad, el sentido y el fin de nuestra existencia. La libertad religiosa incluye también la libertad de no pertenecer a ninguna religión. Esta libertad frente a la religión no es solo ni principalmente una expresión de tolerancia ante un mundo cada vez más secularizado, sino una necesaria consecuencia del derecho a la libertad religiosa. Si no aceptamos que algunos puedan decir no a Dios, no tendría sentido que esperemos que ellos acepten que nosotros digamos sí. El problema, sin embargo, surge cuando los que decimos sí a Dios no aceptamos que otros le digan no, o cuando ellos nos exigen no solo que les dejemos decir no, sino que ese no sea el principio universal en la vida pública, es decir, imponer su no a través de normas, a través de formas de convivencia. Y lamentablemente, como les decía hace un momento, esto es lo que viene ocurriendo. Bajo una supuesta libertad religiosa, en el fondo se pretende erradicar a Dios de la vida pública y limitarlo a la esfera de lo privado, para en su lugar crear una religión, entre comillas, laica, en base a consensos que en definitiva son impuestos por quienes detentan el poder político, económico o ideológico, y a los cuales poco a poco nos quieren obligar a adherirnos, exigiéndonos que apostatemos de la fe bajo amenaza de ser excomulgados de la sociedad. Ya los obispos católicos de Estados Unidos de América en el año 1948, en una carta pastoral, dijeron que sería una total distorsión obligar a las autoridades públicas a una indiferencia religiosa y a la exclusión de la cooperación iglesias-Estado, más aún cuando la mayoría de la población es creyente y pertenece a alguna religión, como es también el caso de nuestro Perú. Del mismo modo, implicaría una confusión radical que las personas no religiosas pensaran que los creyentes tienen la intención o tenemos la intención de imponerles nuestras convicciones. Como tantas veces dijo el Papa Francisco, citando a Benedicto XVI, la fe no se impone, la fe se propone. La fe se propone. La fe está llamada a extenderse por la vía de la atracción y no por la vía de la imposición. Cuando la Iglesia y los creyentes entonces hacen propuestas de valor para la esfera política y contribuyen con su propia aportación al discurso público, están llamados a hacerlo en nombre de la razón, no de la revelación. Y con el mismo derecho que un liberal o un ateo tienen de ser escuchados e incluso aplicar sus ideas mediante la política democrática. La tradición de Occidente demuestra que libertad religiosa y democracia pueden coexistir constitucionalmente.
pero demuestra también con las duras experiencias del siglo XX que conculcar la libertad religiosa termina conduciendo de un modo u otro al totalitarismo. Un ejemplo es la dictadura comunista, a la cual hoy se quiere sustituir con la dictadura del relativismo, como la calificó Benedicto XVI. Así como la dictadura del comunismo no aceptaba ningún absoluto por encima del Estado, que estaba en manos de unos pocos, la dictadura del relativismo no acepta ningún absoluto por encima de su religión laica, que también está dirigida por unos pocos. La tradición cristiana, que deriva de esas palabras de Jesús, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ofrece el modelo de relación entre el Estado y las comunidades de fe, una relación de cooperación y no de competencia. La historia demuestra que la persona y la sociedad florecen mejor en un mundo donde no existe un monopolio sobre el espacio público. Ese es el principio de la democracia, que tiene como sus principales fundamentos los derechos humanos, entre los cuales destaca el derecho a la libertad religiosa. Si esto se pierde, no solo perderíamos los creyentes, sino también los no creyentes. Así pues, en medio de las sombras que se ciernen sobre un mundo que se aleja cada vez más de Dios, la cooperación religiosa, basada en la mutua estima, el diálogo fraterno y la oración en común, es capaz de hacer surgir la luz que anuncie el amanecer de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Y nosotros, en nuestro Perú, tenemos esta gracia, esta dicha de tener nuestro Consejo Interreligioso, compuesto por miembros de diversas confesiones de fe, que ya desde años atrás viene dialogando y viene trabajando en forma conjunta en este movimiento también tan bonito que se llama Religiones por la Paz, ¿no? Es una gracia enorme y pienso que el coloquio de estos días, ¿no?, es también un signo importante para esta sociedad peruana que todos amamos y que lamentablemente está tan fracturada, ¿eh? Una sociedad que se ha dividido por medio de odios, que es una sociedad dividida, una sociedad en la cual el diálogo se va perdiendo, basta con darnos una vuelta por las redes sociales, ¿eh? Entonces, el que aquí podamos estar estos 2 días, miembros de distintas confesiones religiosas, el que podamos haber escuchado ayer las intervenciones de nuestro cardenal y de los hermanos, nuestros hermanos mayores en la fe, para usar la palabra de Juan Pablo II, que estuvimos ahí con nosotros, la posibilidad que ahora hayamos escuchado también a nuestro hermano Elías y vamos a escuchar a los hermanos que están en la mesa de honor esta noche, es realmente, queridos hermanos y hermanas, un signo potente que debemos, que es muy importante difundir, que la sociedad peruana sepa que la fracturación, que la división, que los odios, que las rencillas, los rencores, que el defender cada uno su parcela, al final no solamente no conduce a nada bueno, sino que al final hace que todos pierdan. Nosotros, unidos por nuestras convicciones religiosas, seguiremos trabajando por la unidad de nuestro Perú, por la unidad de toda esta sociedad tan bella a la que pertenecemos. Agradezco otra vez por haberme invitado a compartir con ustedes estas reflexiones a partir de estos 2 últimos pontífices, y también aprovecho para informarles que esto que estamos viviendo aquí estos días no solamente se viene dando a nivel del Consejo Interreligioso, sino también en otras partes del Perú. En Arequipa tenemos el Comité Interconfesional hace ya bastantes años, 10, 12 años aproximadamente, que nos reunimos periódicamente, dialogamos, tenemos celebraciones juntos, etcétera, etcétera, y es realmente una cosa estupenda poder experimentar que más allá, que por encima de lo que nos divide, como recordó ayer
si no me equivoco, el Camino al Castillo, más importante es lo que nos une, y más es lo que nos une que aquello que, diría yo, nos diferencia. Esto nos permite además iluminar a la sociedad, como lo venimos haciendo a través del grupo que se llama Iniciativa de Reflexiones sobre Fe y Minería, también compuesta por los hermanos que están aquí presentes, algunos que están también en el auditorio, ¿no? Que venimos trabajando ya desde el año pasado en un diálogo con ejecutivos de las grandes empresas mineras que están deseosos, interesados en que podamos cooperar con ellos desde la doctrina social que parte de nuestras creencias religiosas, a fin de que puedan ellos cooperar cada vez mejor con el bien común de la sociedad. También tenemos iniciativas, yo aquí la Soreliana, Don Mola de los 1700 años del Concilio de Nicea, ¿no? La Soreliana, Padre Homero y otros. Celebraremos también, ya se han hecho algunas celebraciones conjuntas con hermanos cristianos no católicos, y que estamos también organizando una celebración para el mes de noviembre en Arequipa. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Ha sido una exposición brillante que nos ha ampliado la comprensión de la libertad religiosa, especialmente en entender que la libertad religiosa tiene una enorme extensión en el ámbito público. No es solamente la libertad de poder profesar nuestras expresiones de fe en nuestros templos, en nuestros lugares de culto, sino también entender que la libertad religiosa implica el poder mostrar nuestra fe, y cuando hablamos de nuestra fe también hablamos del pensamiento producto de nuestra fe en el espacio público, en absoluta libertad, en absoluto respeto, y también el reconocimiento de la pluralidad que dentro de las diferentes comunidades religiosas también existe. Y por supuesto también cabe destacar el ejemplo de fraternidad que hoy estamos compartiendo entre nosotros, ayer, hoy, y que definitivamente es un ejemplo para una sociedad peruana que necesita con urgencia reconciliarse, reencontrarse y proyectarse junta para un futuro mejor. Complementando la exposición de Monseñor Javier, hemos invitado esta noche 3 distinguidos representantes de diferentes expresiones de fe para que nos hagan presentaciones que complementen justamente la exposición de Monseñor Javier. Y quiero invitar, y también les pido a todos un aplauso de bienvenida a nuestra amiga Ana Lorena Hostos. Ella es gerente de Asuntos Públicos del área Sudamérica Noroeste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y una apasionada colaboradora del Consejo Interreligioso. Ana Lorena, por favor. Muchas gracias, Elías, gracias a todos. Monseñor, es un gusto para mí acompañarlos en esta noche, en esta fecha en la que conmemoramos este acontecimiento histórico. Efectivamente, y gracias por la introducción, Elías, voy a compartir unos breves comentarios acerca de lo que compartió con nosotros Monseñor, del documento, por supuesto, y también con base en las palabras de uno de los líderes mundiales de la Iglesia de Jesucristo, que hablaba precisamente sobre la libertad religiosa. Creemos que la libertad religiosa es una piedra angular para la paz. Creemos que estamos en un mundo en donde hay muchas filosofías, y la libertad religiosa nos da a todos el espacio para determinar por nosotros mismos qué pensar y creer, para seguir la verdad que Dios habla a nuestro corazón. Monseñor hablaba sobre el deber y el derecho que tiene toda persona de buscar la verdad, y precisamente esto es lo que nos permite la libertad religiosa. De hecho,
nos permite que diferentes creencias coexistan, protege a las personas que son vulnerables y nos ayuda a sortear nuestros conflictos. De ese modo, tal como lo ha concluido y en diversas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, hace ya varios años declaró lo siguiente: es también, refiriéndose a la libertad religiosa, un valioso bien para los ateos, los agnósticos, los escépticos y los indiferentes. Eso se debe a que el pluralismo inherente a una sociedad democrática que ha sido conquistado a lo largo de los siglos depende de ello. Así que la libertad religiosa nos evoca a una libertad sólida y no solamente lo que exponía también Monseñor de una libertad negativa, sino positiva, no algo que sea lo que él mencionaba como la ambigüedad del Estado, que moralmente se presenta como neutro, sino una libertad que no invisibilice, sino que proteja. Esto permite que la diversidad sea protegida y que las personas puedan manifestar sus creencias tanto en lo privado como en lo público. Y esto nos recuerda los debates de los que hacía mención Monseñor, que son los del uso de por ejemplo, los símbolos o las palabras sagradas en los espacios públicos. Y no me estoy refiriendo solamente al ámbito de la política, sino al ejercicio de la creencia más allá de la vida privada, ¿no? Esto nos recuerda también los debates sobre el uso, por ejemplo, de la ropa sagrada. Y no solamente sobre lo que es legal y lo que no es legal, sino que más allá de la norma, lo que se lleva a la práctica, ¿no? Por ejemplo, la discriminación en conseguir un empleo por parte de personas que portan una indumentaria religiosa, que se ha visto en diferentes países, y muchas otras situaciones relacionadas con esto. Ha habido, por supuesto, grandes conquistas en esto, pero es importante recordar la necesidad de la protección de la libertad religiosa y de la defensa en muchos casos. Como nos recordaba Monseñor, vivimos en un país en donde tenemos la libertad de decidir en qué creer, pero es necesario verlo desde un punto de vista un poco más profundo. Y también recordábamos que el Papa Francisco mencionó que este es el primer derecho, el de la libertad religiosa, porque de ahí se desprenden los demás derechos, así que gracias Monseñor por recordarnos esto. Prácticamente todas las democracias occidentales creen en el principio de la libertad religiosa, sin embargo es la aplicación del principio lo que puede generar la controversia. Las amenazas a la libertad religiosa suelen surgir cuando las personas y las instituciones religiosas intentan decir o hacer algo, o rehúsan decir o hacer algo, como en los ejemplos que comentó Monseñor, que va en contra o las filosofías de las metas de quienes tienen el poder, incluso las mayorías. Con frecuencia, la religión es contractual y por lo tanto impopular. Por esta razón, aun cuando en general se apoya el principio de libertad religiosa, a menudo se refuta enérgicamente en la práctica. Y es importante entonces que recordemos la importancia de trabajar juntos. Ninguno de nosotros puede hacerlo solos y confiamos en que nuestros esfuerzos van a marcar una diferencia en nuestros propios entornos, y eso lo vemos con el Consejo Interreligioso en la influencia que tiene en su esfera, pero cuando nos unimos esa esfera aumenta, ¿no? Esa influencia es mucho mayor. Confiamos en que nuestros esfuerzos marcarán la diferencia, pero debemos hacerlos de manera colectiva. Es imprescindible que quienes creemos en Dios y en la realidad de lo correcto y lo incorrecto nos unamos de una manera más eficaz a fin de proteger nuestra libertad religiosa para predicar y practicar nuestra fe en Dios y los principios del bien y el mal que se han establecido. Debemos caminar juntos por la misma senda a fin de asegurar nuestra libertad de seguir caminos diferentes cuando sea preciso, conforme a nuestras propias creencias. Es muy valioso lo que vemos, como decía hace un momento, de la influencia que tenemos en los diferentes entornos, y si todos nos unimos, entonces cuánto mayor será ese impacto.
Para nosotros, como decía al principio y para cerrar, es un placer unirnos para trabajar por esa protección de la libertad religiosa, porque creemos que no debemos hacerlo a pesar de nuestras diferencias, sino valorando nuestras diferencias, porque valoramos la experiencia espiritual del otro y creemos que es tan importante como la de los demás, incluso de los que eligen no creer. Así que es un honor para nosotros unirnos en este propósito de trabajar juntos por la libertad religiosa y de ampliar esa esfera de influencia para que todos podamos gozar en la práctica de la libertad religiosa en lo privado y en lo público. Muchas gracias. La siguiente persona que intervendrá, quería aprovechar la presencia de Ana Lorena para renovar mi agradecimiento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la cual hemos trabajado aspectos sumamente importantes. Para ponerles solamente un ejemplo, probablemente muchos de ustedes no sepan que existe una declaración de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que sanciona como crimen de odio lo que llaman crímenes de odio, y entre ellos han incluido la LGTB-fobia, como le llaman, ¿sí? Que con una serie de matices, ¿no?, que prácticamente nos impedirían desde el púlpito de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, por ejemplo, hablar, decir que no reconocemos como matrimonio la unión entre uno o entre dos personas del mismo sexo, o hablar en contra del aborto. Sería considerado un delito. Impresionante. Esa declaración, como declaraciones de la OEA, para que puedan entrar en vigencia en los países, requiere ser ratificada por una cantidad de países. En Bolivia se estuvo moviendo en el Congreso de Bolivia para ser ratificada, y nuestros hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trabajaron muy de la mano con la Conferencia Episcopal Boliviana, y de esa manera lograron que la iniciativa de que Bolivia suscribiera esta declaración, este acuerdo, no se llegara a realizar. También nos alertaron de que aquí en Perú se estaba trabajando esta misma iniciativa, y gracias a la alerta y al intercambio de información pudimos también hacer posible que hasta hoy día no se suscriba, pero el Perú no se adhiera a ese acuerdo. Han trabajado también los hermanos en Ecuador, etc. Entonces es también un ejemplo muy interesante, ¿no es cierto?, de ver cómo es posible, uniendo esfuerzos, poder trabajar juntos por el bien común de la sociedad. Agradecemos a nuestros hermanos de la Iglesia de los Santos, de nuestra Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias, hermano Elías, por la licencia. Buenas tardes, Monseñor. Felicitar y agradecer a Lorena por su intervención, y sumaría un cumplido, porque muy merecido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las denominaciones religiosas campeonas en la defensa de la libertad religiosa, y a través de su universidad insignia, la Universidad de Cañán, pero también a través del trabajo que desarrollan sus departamentos de comunicaciones en todo el mundo. Tenemos también aquí con nosotros dos hermanos que pertenecen a expresiones de fe no cristianas, lo cual nos agrega mayor diversidad en los comentarios que estamos recibiendo esta noche. Y a continuación, y también quiero que le demos una muy cordial bienvenida, invito a nuestra amiga María Eugenia González. Ella es directora de la Oficina de Asuntos Externos de la Comunidad Bahá'í del Perú. Posiblemente no todos hayan tenido todavía oportunidad de conocer a la fe Bahá'í de manera cercana. Seguramente María Eugenia hará una introducción breve acerca de la fe Bahá'í para quienes quizás conocen poco sobre ella, y también cómo la fe Bahá'í se une a creyentes de todas las denominaciones en la lucha por la libertad religiosa. Bienvenida, María Eugenia.
Muchas gracias y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y poder compartir el pensamiento y el sentimiento de la fe Bahá'í. Y realmente para nosotros esta fecha, hoy y mañana, son fechas gloriosas. Estamos celebrando lo que llamamos el doble natalicio. En la fe Bahá'í tenemos dos manifestaciones que la llamamos manifestaciones gemelas, que son los fundadores de la fe Bahá'í, y justamente coincide el día de hoy y el día de mañana. Entonces, de tal manera que yo estoy celebrando ese día en compañía de todos ustedes, cumpliendo con el principio fundamental de la fe Bahá'í, que es la unidad de la humanidad. Y bueno, no quiero tomar mucho tiempo explicando sobre la fe Bahá'í, que fundamentalmente trabaja por la paz mundial, ¿no? Que somos conscientes, como comentaba Lorena, que es un trabajo que no podemos hacer solos, que definitivamente tenemos que trabajar en unidad y en armonía para lograrlo. No nos queda claro cuál es el camino, tenemos que irlo encontrando y poder participar en el Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz. Sentimos que es la senda precisa, porque por allí vamos encontrando las vías de búsqueda y de esa anhelada paz mundial, trabajando en diferentes áreas, ¿no? Porque decimos la paz mundial, pero en realidad el término es un poco etéreo. En el Consejo Interreligioso se traduce en aspectos materiales, como por ejemplo trabajar en la protección de los bosques y la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que nos toca a todos y cada uno, y eso también es religión, y la fe Bahá'í está de acuerdo con la protección de la naturaleza, ¿no? Y tenemos muchas citas al respecto y que se relacionan con la humanidad. Por ejemplo, dice que todos los seres humanos somos como las flores de un inmenso jardín, ¿no? Cada flor con sus diferencias de formas, de aromas, pero que colaboran a esa gran belleza de la humanidad. Y bueno, voy a pasar al comentario para el cual me han invitado. Sobre libertad religiosa. La fe Bahá'í defiende la libertad religiosa como un principio fundamental, promoviendo la investigación independiente de la verdad y la eliminación de prejuicios. Sostiene que la verdad religiosa es progresiva y que todas las grandes religiones provienen de la misma fuente, venerada igualmente por los bahá'ís, los budistas, los cristianos, los hindúes, los judíos, los musulmanes, así como también por todos los adeptos de las otras religiones, siendo el propósito de la religión crear unidad y armonía, no causar división. Además, la fe Bahá'í prohíbe la conversión forzada y el proselitismo coercitivo. Recordemos que son muchos los países que sufren de la perniciosa influencia de la intolerancia religiosa y que el problema es de naturaleza universal, ya que los seres humanos tendemos a considerar nuestras propias creencias como verdaderas y las de los otros
como equivocadas. Los escritos bahá'ís alientan a la humanidad a que abandone semejantes actitudes de intolerancia y las reemplace con respeto mutuo y tolerancia, a tener como propósito el enfatizar las similitudes entre las religiones y las creencias, más bien que tomar en cuenta sus diferencias. El principio de investigación independiente de la verdad puede ayudar a curar las heridas infligidas por la intolerancia, ya que induce a cada uno a actuar humildemente con los demás y a respetar su derecho de elegir las creencias que le parezcan mejores según su propia búsqueda de la verdad. Para finalizar, todas las religiones enseñan que tendríamos que amarnos unos a otros, que tendríamos que identificar nuestros propios defectos antes de pretender condenar las imperfecciones de los demás, que no tenemos que considerarnos superiores a los demás. Que la gloria de Dios derrame sus bendiciones sobre todos nosotros. Gracias por su atención. Simplemente para hacer una precisión, que es muy interesante ver cuántos aspectos que tenemos en común. Decía nuestra hermana María Eugenia que desde la concepción de la fe Bahá'í, todas las religiones provienen de la misma fuente. Esto es algo que el Concilio Ecuménico Vaticano II también dijo, es muy interesante, y las denominó las semillas del verbo. Es decir, la Iglesia Católica reconoce que en toda cultura y en toda religión hay lo que el Concilio ha llamado semillas del verbo, es decir, la misma fuente. En el fondo provenimos todos de la misma fuente. Y así podemos seguir, pero luego el día ¿no? O sea, podría seguir destacando tantos aspectos que tenemos en común. Es muy interesante esto, que lo vayamos descubriendo poco a poco. Gracias, hermano Elías. Bueno, también sale nuestra solidaridad, porque justamente cuando estamos haciendo hoy hincapié en la defensa de la libertad religiosa, todos sentimos como propia la persecución que la comunidad, la fe Bahá'í vive en su país de nacimiento, en Irán, justamente en el país en donde nace la fe Bahá'í está proscrita y muy duramente perseguida. Queremos invitar a continuación, y ya cerrando el panel de esta noche, a nuestro hermano, el venerable Sengen Castillo. Él representa a una expresión de fe también, quizás poco conocida en el Perú, que es la comunidad Zen Sotoshu, originaria en el Japón, y por supuesto también con una profunda reflexión acerca de la libertad religiosa para todos y todas. Y también, como al igual que a los demás panelistas, queremos darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas. Quería hacer algo que con ustedes estaba hablando un señor que dijo sobre el apoyo que tuvo de la iglesia. De eso se trata, apoyarnos los unos a los otros. Tenemos un camino común que es el bienestar de todos los que estamos aquí, no importa la religión. Y cuando la iglesia necesita nuestro apoyo, vamos. Cuando nosotros necesitamos el apoyo, vienen. Y de eso se trata, todos caminar juntos, todos tenemos un mismo camino, todos tenemos un mismo fin, el bienestar común de todos. Ahora voy a hablar de la libertad religiosa. Ese es un derecho que todos tenemos. Todas las personas deben estar libres de corrupción en materia religiosa, sea por parte del Estado, de las instituciones o de los individuos. El Estado puede pasar leyes,
Las instituciones pueden adherirse al espíritu de las leyes, pero son los individuos los que hacen de esto una realidad. Una persona que se aferra a sus creencias como una ancla para sentirse seguro, que no acepta la fe de sus vecinos, es un individuo que no irradia paz, que no se abre a la vida armónica. Esto último es un llamado a las diferentes comunidades religiosas al diálogo religioso, para así germinar la semilla de empatía y compasión entre sus fieles. Dar luz a los seres humanos para que abran sus corazones y puedan ver en otros personas que también todos estamos caminando en un mundo entre desafíos internos y externos. Quiero citar al venerable Pisakse, un monje Theravada camboyano reconocido en el ámbito académico, que hizo un escrito llamado Perspectivas budistas sobre las relaciones interreligiosas. Las religiones no deben ser una herramienta para dividir a las personas, sino para promover la unidad. En ese sentido, se debe hacer un llamado urgente a todos los seguidores de diferentes creencias para que se unan y dialoguen, a fin de evitar malentendidos entre los seguidores de religiones complejas. Es entonces cuando las personas, independientes de su fe, trabajan para promover las relaciones interreligiosas y el entendimiento mutuo. En el caso de las relaciones interreligiosas, el budismo, mi fe, debe ser una de las herramientas para acercar a todas las personas de diferentes credos. Buda fue un gran ejemplo del trabajo interreligioso. Todos los discípulos de Shakyamuni Buda, el Buda histórico, asumimos su ejemplo. En la India, donde surgió el budismo, existía alrededor de 62 religiones. Buda no se oponía a ninguna religión, no promovía el odio hacia quienes tenían creencias diferentes. Buda sentía una profunda compasión por todas las personas, tanto por sus discípulos como por los seguidores de otras religiones. Los trataba como hermanos, no como sus oponentes. Su amor bondadoso no se limitaba a sus seguidores, sino a los seres humanos y a toda la vida que nos rodea, a los bosques, a toda la naturaleza. El rey Ashoka es otro ejemplo. Un emperador y fiel budista del siglo III apoyaba y honraba a otras religiones y creencias. Su actitud era la que uno debe honrar. No debe de honrar solamente a su religión y condenar a otras, sino uno debe honrar a las otras religiones porque éstas forman parte del bien común. Toda persona de buena voluntad debe respetar a las otras religiones. Hay verdadera bondad en todas las religiones y confesiones de fe, decía el rey. Encontrar puntos en común en las religiones teístas es un primer paso. Ir más allá es ver la espiritualidad en las confesiones no teístas. La Iglesia Católica, en la cual me acoge, es un ejemplo de eso. Estoy yo aquí. Soy budista y estoy aquí. Ahora nos toca especialmente aquí en nuestro país, en el Perú, ir a nuestros orígenes milenarios. Nos toca extender la mano a nuestras comunidades indígenas y originarias, tanto las andinas como las amazónicas, respetando así los principios de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Quisiera hacer también un punto de lo que habló Monseñor. Yo creo que todo esto lo que está pasando en el mundo, esto de la OIT, todo está pasando porque no solamente la Iglesia Católica, los católicos, los cristianos están diciendo ya basta, ¿no? Sino también hay otras religiones que dicen oye, enough is enough. Entonces esa es la unión de todas las religiones, el bien común de todos nosotros, porque todos, como dijo la señora Bahá'í, venimos de la misma origen y todos queremos el bien para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, venerable Sengen. Y creo que el mensaje más potente que el venerable Sengen nos ha transmitido es la importancia del respeto mutuo.
de honrar a la fe del prójimo, de honrar a nuestras diferentes comunidades de fe que convivimos aquí en el país y por supuesto también en todo el mundo. Quisiera, antes de cerrar este panel, invitar, aunque ya se adelantó en gran medida, pero también invitar a Monseñor Javier a que nos comparta una reflexión final y antes de cerrar este panel, por favor. No me había dicho el hermano Elías que me iba a dar la palabra final, así que como el micrófono lo tenía cerca, ya creo que simplemente agradecerles a todos su participación. Confío en que estos 2 días hayan sido de utilidad, de enriquecimiento. En primer lugar, la posibilidad de estar juntos, que es siempre una cosa estupenda, como dice uno de los salmos de las Sagradas Escrituras: mirad qué estupendo, gustar qué alegría el amor entre los hermanos, la comunión, estar los hermanos unidos. El poder vernos como hermanos, hijos del mismo Padre, todos hemos salido del mismo Dios creador, estamos aquí porque Él nos ha creado, y eso es lo que nos une en esta gran fraternidad humana que a la que el Papa Francisco dedicó su encíclica justamente Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, es mi primer deseo que todos hayamos podido disfrutar del estar juntos y darnos cuenta de la belleza que es vivir en comunión unos con otros, como hemos dicho en estos 2 días varias veces, ¿no? Destacando, viendo todo aquello que nos une, ¿no? Y reconociéndonos como hermanos. Me ha gustado esta frase del Papa León: el estar unos con otros nos ayuda a superar la ficción de creernos que somos hijos únicos. Muy interesante esa frase, ¿no? Y terminar contándoles una anécdota, ¿no? Y dándole gracias a Dios. Le contaba el otro día, simplemente se lo mencioné al hermano Elías, que mi primer mejor amigo de niño, sé que siempre tenemos un mejor amigo cuando somos niños, ¿no? Mi primer mejor amigo de niño fue un judío, David se llama, hasta ahora me acuerdo de él, cuando éramos pequeñitos, ¿no? Y entonces he recibido muchas veces el Shabbat en su casa con la familia. Luego de los años, cuando ya conocí más la celebración de la Pascua judía, entendí por qué alguna vez estuvimos buscando como se dice, residuos fermentados de pan por la casa, que no sabía, yo era muy niño, pero en fin. Entonces, fue mi mejor amigo hasta que se fue de viaje, se fue a Israel, ¿no? Pues si no me equivoco, imagínense, estoy hablando de la época 60 y pocos, ¿no? Sí, no, me refiero porque no sé si por esa época se creó el Estado de Israel, hermano Elías. ¿Cuándo se creó el Estado de Israel? Entonces sí. Pues sí, pero yo me acuerdo que volvían ya a vivir a su tierra, ¿no? Pues bien, ese fue mi primer mejor amigo de niño. Y de ahí el siguiente mejor amigo de niño, ya en el colegio, fue uno que se llama Vicente, que pertenece a una familia de la fe Bahá'í. El otro día en Perumí, estaba contigo, ¿no? Nos encontramos justamente con el primo de este amigo mío, ¿no? Que forma parte de la comunidad Bahá'í en Perú. Entonces, quería compartir esto, una cosa estupenda, ¿no? El poder conocernos, el poder querernos, el poder compartir, ¿no? Con tantos que son hermanos nuestros, dándole gracias a Dios, ¿no? Dándole gracias a Dios, pienso cada uno por la fe, por las convicciones religiosas recibidas, ¿no? Dándole gracias a Dios, cada uno por lo que ha recibido, que nos ayuda a vivir en medio de la vicisitud de este mundo, nos ayuda a vivir con nuestra esperanza, con nuestra alegría, con nuestro gozo, pero también dando gracias a Dios por las convicciones y la fe de otros hermanos, porque nos ayuda a ellos a vivir también como nosotros vivimos, con esta convicción, con esta alegría, con este gozo. Es decir, yo doy gracias a Dios por mi fe cristiana católica, pero también le doy gracias a Dios por estas tradiciones religiosas que hacen que estos hermanos pues, puedan vivir como viven, y le doy gracias porque
como lo decía, en estos años que ya estamos reuniéndonos y dialogando y trabajando juntos, pues hemos aprendido a querernos, el amor, que es sin duda aquello a lo que todos estamos llamados, aquello para lo que hemos sido creados. Así que quisiera terminar agradeciendo nuevamente a los organizadores, agradeciendo a este seminario que nos ha acogido, la participación de cada uno de ustedes. Nos hubiera gustado que estuviera con nosotros también el hermano Cristian Scherge, que es el presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Él está en el programa, es decir, estaba prevista la participación de otras uniones cristianas, pero lamentablemente no está bien de salud y por eso se ha acusado de venir, ¿no? Pero que sepan que también nos sentimos muy unidos a ellos y a tantos otros hermanos. Otra vez, muchísimas gracias a todos y que el Señor nos ayude a llevar esta comunión, que nos ayude a llevar esta alegría de estar juntos, de querernos, de no tenernos miedo unos a otros, sería absurdo de tenerlo. Que el Señor nos ayude a seguir sembrando semillas de comunión, por el amor y por el bien común de nuestra sociedad. Gracias. Hemos tenido oportunidad no solamente de aprender mucho, sino también de fraternizar entre todos y como ya lo hemos dicho, y lo han dicho también nuestros amigos esta noche, queremos transmitir este espíritu de fraternidad a todo el país, que tanto lo necesita. Queremos también sumar al agradecimiento que acaba de hacer Monseñor, reiterar también profundamente nuestro agradecimiento a la casa que nos acoge, al seminario de Santo Toribio. Por ahí lo veo al padre rector, con quien tenemos un muy profundo agradecimiento por abrirnos las puertas no solamente poniendo la casa a nuestra disposición, sino también a los seminaristas de esta casa, haciéndonos sentir a todos como que realmente estamos aquí en la casa de todos. También igualmente queremos agradecer muy fuertemente a los seminaristas de Carballo que se han acercado para apoyarnos en la organización de este evento y por supuesto también a los voluntarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No queremos despedirnos solamente con palabras. Ahí está el rector y que quería que fuerte. Muchas gracias nuevamente, Padre. Y como decía, queríamos no solamente despedirnos con todo este hermoso alimento espiritual que hemos recibido esta noche, sino también queremos compartir un momento de goce, de estar juntos y acompañados de algo sabroso, y por eso invitamos a todos a pasar al patio para un momento de compartir. Y nuevamente muchas gracias a todos y todas.